Directo al punto. La entrevista. Estará en este estudio el licenciado Jorge Martínez Quesada, abogado, analista político, en una charla, en una entrevista con este medio. Sí, mire, y yo sí quisiera tomar un referente más antiguo al respecto, y no es precisamente con un presidente republicano, como es el caso de Donald Trump, y su postura bastante radical. La postura de la expulsión de migrantes empezó fuertemente con Bill Clinton, que era un presidente demócrata. Y entonces hay un referente para nuestro estado, para nuestra ciudad, para la autoridad municipal, sobre todo, que es donde primero recae todo el problema, toda la problemática. Pero este asunto que tiene que ver con los migrantes en esta época, generalmente los migrantes entonces eran cuando mucho hondureños. En el caso del movimiento migrante actual, porque es un movimiento, no es un asunto poco serio. Fíjese que yo tengo un referente por un consultor que estaba prestando sus servicios en El Salvador y en Honduras, que a través de iglesias de cierto corte se estaba invitando a la participación en estas famosas caravanas, derivado de una política norteamericana que tiene que ver con lo que se llama capítulo 8 y que les dio oportunidad materialmente de entrar y no ser expulsados de manera inmediata como siempre sucedió. Es decir, en un trato de cuidado, y lo voy a poner entre comillas, derecho humanista de la administración de Joe Biden, pues entran los procesos y después veo qué hago con ustedes. Y entonces esto nos provocó que brasileños, cubanos, que ya habían venido anteriormente, antes que esta oleada última, hondureños, pero aquí hay un fenómeno tremendo. Pero la expulsión que van a hacer los norteamericanos en la época que se avisora de Donald Trump, deriva, lo que provocó el capítulo 8 fue que hubiera oleadas, como esta de ayer, pretendida. El problema fue, ahora sí, que ya la pararon. ¿Por qué la pararon? Porque también las Fuerzas Armadas norteamericanas, los organismos de seguridad, pues son bastante republicanos y están viendo venir a un presidente dentro de menos de un mes que va a ser muy tajante. Creo que va a ser una grave afectación para los mexicanos que pues de manera cotidiana emigran y luego regresan y emigran y traen sus cosas y nosotros les llamamos paisanos. Pues paisanos somos usted y yo también. Pero ¿qué va a pasar con ese venezolano, con ese hondureño, con ese nicaragüense, con ese salvadoreño? ¿Y dónde se va a quedar? En Juárez, en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Laredo, en Reynosa, y nos van a generar, y le van a generar a los gobiernos estatales y municipales sobre todo, un verdadero problema. Hay otra situación, licenciado, y que tenemos que subrayar aquí. Es algo que no podemos dejar en el tintero. Hay un hecho aquí grave, sí, muy, muy trágico, donde quedaron encerrados y murieron alrededor de 40 migrantes en esa condición. Ante esto yo le pregunto, ¿considera usted que las autoridades en México, en Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, estamos preparados para lo que viene? No, definitivamente no, y quiero sí tocar ese punto que usted tocó del Instituto Nacional de Migración. Mire, este señor Garduño, que acaba de concluir, gracias a Dios, su función y que gracias a que es amigo personal del expresidente López Obrador, estaba ahí, porque esa irresponsabilidad. El problema migratorio debe atenderse desde lo nacional y desde lo internacional, desde el Estado-Nación, porque el Estado-Nación es el que tiene la voz, la palabra y la relación con los otros Estados-Nación que se llaman Venezuela. Oye, me estás llenando de tus connacionales, no tengo problema, somos hermanos, somos latinoamericanos, pero son deficiencias que tú tienes y que están viniéndose para acá. Pues debemos de hacer, como dijo usted, es una responsabilidad conjunta, pero el que debe llevar la palabra y la lana para atenderlo, esa es la federación, pero ahora el problema es enorme. Ahora los vamos a tener que enviar a Venezuela,
a El Salvador, a Honduras, ¿con qué dinero? Si la federación no le entra, yo veo muy complicado. Y luego, vamos a suponer que se quedan aquí. Mire, hay un alto desempleo. Se han perdido alrededor de 150,000 plazas de empleo en Ciudad Juárez. Nosotros recibimos aquí a los migrantes, somos muy buenas gentes y hay trabajo, pero es necesario que regularicen su situación migratoria. Sí. ¿Cómo empezar ahí? Pues con una estación de primer nivel. ¿No nos quitarán nuestros trabajos? No creo. No creo por esa situación de habilidades. Uh-huh. Lo que va a generar es una alta presión en la ciudad por la vivienda, por la educación, porque traen niños, porque los vamos a tener que meter a nuestras escuelas, tenemos que reservar ciertos espacios en las escuelas. La verdad es que debe ser un esfuerzo muy grande el que van a tener que hacer, y hay que hablar concretamente de los responsables directos que les va a caer. Cruz Pérez Cuellar, la gobernadora Maru Campos, y ojalá que aprovechen estos 5 minutos que anden ahí este sábado con la presidencia, para decirle, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Y con el nuevo, gracias a Dios, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Oiga, y a la gente se le olvida que eso que sucedió en el tren aquí entre Villahumada y Juárez también. Mire, cada vez que paso por ahí, yo paso muy seguido porque voy seguido a Chihuahua a las cuestiones del trabajo. Cada vez que paso por el kilómetro 70, una estación aduanal abandonada. Sí. Un lugar donde se volcó un tren con migrantes y murieron. Y además un derrame de material peligroso, tóxico. Digo yo, aquí este es el fracaso total del Estado-nación, del Estado que no proveyó desde todos los ángulos la migración, el medio ambiente, el cuidar nuestros recursos, pues, que está haciendo una aduana abandonada y resulta que la tienen carpas para migrantes en medio del desierto. No. Final de cuentas, todo parecía indicar que la federación allá en la Ciudad de México, pues es que los migrantes que tengo aquí alrededor del Instituto Nacional de Migración, que está en la glorieta de Insurgentes, son los únicos que hay. No, en nuestras fronteras está que va a estar la cosa terrible. Directo al punto, con Héctor Javier Mendoza.